Aquí en la vía ósea se enmascara porque hay una diferencia de mayor o igual a 10 decibeles entre la vía aérea del oído derecho en la frecuencia 1000 y la vía ósea del oído izquierdo, que es el malo. Por eso se enmascara y se consigna con este corchete. Como se tiene una diferencia mayor o igual a 10 decibeles, se consigna a este lado del audiómetro los 60 decibeles que me escuchó sin haber enmascarado. Por ende, como hay una diferencia mayor o igual a 10 decibeles, yo enmascaro. ¿Con cuánto enmascaro? Con 50 decibeles. ¿Por qué? Porque una de las fórmulas que dice, que es la fórmula mínima para enmascarar vía ósea, es 60 decibeles más 10 decibeles. Entonces, como en la frecuencia 1000 quedó en 60 decibeles la vía ósea del oído izquierdo, y como hay una diferencia de 10 mayor o igual a 10 decibeles, se enmascara. Entonces, en el equipo se pone a este costado 60 decibeles y en el otro costado los decibeles que nosotros vamos a enmascarar, que son 70 decibeles que vamos a enmascarar. ¿Por qué? Porque se ocupa la fórmula mínima de la vía ósea, que son 60 decibeles más 10, que 70. Luego, cuando ya tengo el gráfico consignado, puedo sacar los PTPs, que son el promedio de la frecuencia 500, 1000 y 2000 de cada oído. El PTP aéreo es de la prueba de vía aérea y el óseo de la vía ósea. En este caso, la vía ósea del oído derecho se consigna con una raya debido a que está en rango normal. La del izquierdo están iguales porque están todas pegadas. Y el derecho se encuentra en 13,3, que es el promedio de la 500, 1000 y 2000. En este caso también se debe realizar la discriminación de la palabra, que está en este cuadrado. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la lista A que nos entregan de palabras, las marco en ambos oídos, y aquí tengo que consignar los decibeles con el PTP más 30, y aquí también. En este caso se pone 45 porque es el mínimo para la discriminación de la palabra, debido a que aquí nos resultaría 43,3, o sea, pongo un mínimo de 45. Y en el caso del oído izquierdo pongo 90 porque se aproxima al número mayor. O sea, aquí me daría 86,6, entonces tengo que aproximar a 90. En este caso, el masking se realizaría solo en el oído izquierdo, debido a que el derecho se encuentra en rango normal, porque el izquierdo no va a escuchar lo que estamos estimulando al oído derecho. Y al izquierdo se le consigna con 45 decibeles, que son el cálculo que resulta del PTP del oído no evaluado más 30. En este caso se consignan entonces los 45 decibeles para el oído derecho, y se configura para hacer la discriminación de la palabra, en donde yo voy a apretar este botón para hablar y ahí voy a configurar. En esta línea tengo que configurar cómo se va a escuchar con el micrófono, ojalá no pasando el rojo, y dictándole las palabras al paciente. Este botón también tiene que estar activado en TB y estimular al oído correspondiente, en este caso el derecho. Posterior de haber configurado el audiómetro, se le comienzan a dictar las palabras al paciente de la lista A. Cada fila es para un oído, ¿ya? Por lo tanto, en el audiómetro se aprieta este botón y se le habla al paciente. Ahora le vamos a dictar unas palabras. Yo se las voy a decir y usted tiene que repetir después de mí. Ahora vamos a hablar. Perfecto. Sí. En este caso se empiezan a dictar las palabras por el micrófono. Por ejemplo, les, tos, sus, son, cal, ten, clan. Y así se continúa hasta terminar la lista de palabras, consignando en el gráfico, o sea, en la tabla, el porcentaje que me da, que corresponde a cuántas palabras tiene. El 100% sería que dijera todas las palabras y así va bajando de porcentaje. En este caso, cada palabra vale un 4%. Si me hubiese respondido una sola palabra mal, tendría 96% y así iría bajando. Se hace lo mismo en el caso del oído. Entonces, después de haber realizado la discriminación de la palabra y habernos dado un resultado de esta graficación de la audición del paciente, nos muestra que el paciente tiene una hipoacusia sensorio-neural en el oído izquierdo. ¿Ya? ¿Cómo se verifica eso? Porque no hay un gap osteoaéreo. Por lo tanto, la vía ósea está pegada a la vía aérea. Para discriminar
qué tipo de hipoacusia sensorio-neural tiene el paciente, si es sensorial o neural, se comienzan a realizar las pruebas supraliminares para ver qué tipo de hipoacusia es, si es sensorial o neural. Existen 3 pruebas supraliminares, por lo que se van a explicar ahora. La primera prueba que se hace siempre, después para consignar qué tipo de hipoacusia es la prueba de LDL. ¿Qué es lo que pasa? En el umbral, por ejemplo, vamos a ocupar la frecuencia 1000, porque esta prueba se realiza en las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000. Ya vamos a ocupar en este caso la frecuencia 1000, que está en un umbral aéreo de 60 decibeles. Por ende, a estos 60 decibeles se le van sumando 5 decibeles, ¿ya? Se les va incrementando y estas estimulaciones tienen que ser máximo de 0,5 a 1 segundo. Entonces, en el audiómetro... Son estimulaciones rápidas y continuas hasta llegar al umbral de disconfort del paciente, donde el paciente refiere molestia, y si refiere dolor, uno pintaría el signo que vamos a decir más adelante. Entonces, el umbral aéreo de la frecuencia 1000 está en 60 decibeles. Por lo tanto, como está en 50 decibeles, se va estimulando a este ritmo. Así. Subiendo 5 decibeles. Hasta que el paciente me refiere que no puede escuchar más. En este caso, si a los 100 decibeles, como es la máxima, refiere molestia, se consigna con un triángulo, dependiendo del color. Pero si aún me escucha, se le aprieta el botón X-Range y se sigue subiendo, subiendo, subiendo. ¿Ya? En el caso de que el paciente no refiera molestia hasta la máxima salida del equipo. En caso en que el paciente refiera dolor, se pinta el triángulo. En este caso, refiere dolor en el oído derecho, triángulo pintado. Como resultado, se consigna, por ejemplo, un LDL positivo cuando el paciente sí siente molestia, ¿ya? Y se anotan las frecuencias acá al lado, en qué frecuencia el paciente le molestó el sonido. Y un LDL negativo, vamos a hacer por ejemplo en este caso, no sé, LDL negativo, cuando el paciente no refiere molestia en cada una de las frecuencias. La prueba a realizar, que es la segunda prueba supraliminar, es la prueba de Sisi, donde se le van consignando porcentaje en cada una de estas frecuencias presentes en cada oído, ¿ya? Esta prueba se realiza en hipoacusias de hasta 40 decibeles, debido a que si pasa de esto, no es confiable la Para configurar el audiómetro para realizar la prueba de Sisi, se realiza REV, ¿no es cierto? Y eso. Entonces, ahora vamos a evaluar primero el oído derecho. Ya hay que asegurarse de que tenga esto en 5, donde voy a hacer aumentos mayores, y si lo cambio voy a hacer aumentos menores de frecuencia. Entonces, primero se parte con 2 incrementos de 5 decibeles al paciente como prueba. Ya, vamos a comenzar a hacer ahora la prueba de Sisi en la frecuencia 500, donde se encuentra a nivel umbral 10 decibeles. Se le suman 20 decibeles, entonces quedan 30 decibeles para comenzar a hacer la prueba. Por lo tanto, en el audiómetro del oído derecho, 20 se le suman, queda en 30 decibeles, y se comienza primero con intervalos de 5 decibeles, 2 incrementos y en REV. Entonces empieza, esto es como un condicionamiento al paciente. 1, 2. No cambié la frecuencia, se cambia la frecuencia. Entonces son 5 incrementos de 1 decibel. 1, 2, 3, 4, 5. Estos incrementos se simbolizan con un palito. De ser así, si al primer intento me escuchó todos, se simbolizan los 5 palitos. Esto lo mismo se hace para la misma frecuencia, 500. Después para la 1000, 2000 y 4000. Luego se demarca en este mismo gráfico con los porcentajes correspondientes. Cada palito vale 5%. Entonces, de no haberme escuchado, por ejemplo, aquí tendría 1, 2, 3, 4. 5 por 4, un 20%. Pero esto se calcula en en cada frecuencia y en cada intento. Y aquí se coloca el resultado del porcentaje. Para que se considere como una patología sensorio-neural, el paciente debe presentar de 70% hacia arriba como una patología coclear. Y ahora vamos a hacer la prueba de Fowler o ABLB,
en la cual podemos observar que en la frecuencia 1000 su umbral en el oído derecho fue de 0 y en el umbral del oído izquierdo fue de 55. Por lo tanto, en el audiómetro vamos a comenzar poniendo la opción de ABLB y en el oído bueno le tendremos que sumar 20 al umbral. Como era 0, vamos a tener que ir a 20 y vamos a ir al umbral del oído malo que era 55. Ya, nosotros vamos a partir la estimulación y el paciente tiene que referir cuando escuche igual. Digamos que ahí escucho igual, entonces vamos a volver a sumar 20. Entonces vamos a graficar mi oído izquierdo en 85 y mi oído derecho en 20. Ya. Vamos a volver a hacer el otro estímulo en la misma frecuencia, en la cual le vamos a sumar más 20 a mi oído bueno. Y vamos a hacer con el último estímulo que había hecho. Digamos que el paciente ahí me escucha igual. Entonces vamos a graficar el oído derecho en 40 decibeles y el izquierdo en 100. Ya. Vamos a volver a repetir la prueba igual, sumándole 20 al oído bueno. Vamos a partir con el último estímulo y vamos a empezar. Como llegamos al límite de 100, ahora vamos a usar la máxima salida del equipo, vamos a sumar 20 al oído malo y vamos a seguir con la estimulación. Si este no refiere escuchar igual a la máxima salida del equipo, es decir que este paciente no recluta. En el caso hipotético que el paciente pudiera escuchar en el equipo igual el sonido y esto se horizontaliza, es decir que el paciente recluta. Bueno, ahora se va a realizar la última prueba que consiste en el deterioro tonal y esta prueba puede durar 1 minuto o puede durar mucho más tiempo. Consiste en ver la adaptación auditiva patológica o deterioro tonal. Se utilizan las hipoacusias unilaterales o bilaterales simétricas. Se hace la prueba en la frecuencia 500, 1000, 2000 y 4000. Y tengo que ver la diferencia de decibeles de cuando empieza y cuando termina. En la instrucción se dice que va a escuchar un sonido continuo y que cuando deje de escuchar tenga que avisar. Se pone un tono continuo 5 decibeles sobre el umbral y si es que llega a escuchar el minuto completo de una, se termina la prueba. En el hecho de que no, se aumentan 5 decibeles y vuelve a tomar el tiempo hasta que escuche por Entonces, en este caso vamos a volver a evaluar la frecuencia 500, ¿ya? Por ejemplo, si nuestro umbral aéreo del oído bueno estaba en 40 decibeles, se le suman 5 decibeles más y en 45 se empieza a estimular con el tono continuo. Este tono continuo, el paciente me tiene que referir cuando lo deje de escuchar y yo voy a estar midiéndolo con un cronómetro hasta que cumpla el minuto. Si lo deja de escuchar antes del minuto, ¿ya? Se consigna el segundo y luego se vuelven a sumar 5 decibeles más al umbral que se le había hecho la prueba hasta completar el minuto. Se pueden hacer todas las veces posibles que sea necesario hasta que complete el minuto correspondiente. Se consigna un resultado patológico mayor a 30 decibeles como un deterioro tonal, o sea que hay falla en el nervio vestíbulo coclear. Entonces, como en la frecuencia 500 el umbral estaba en 10 decibeles, se le suman 5 decibeles más y se aprieta red, donde ahí el tono es continuo y el paciente tiene que referir cuando lo deje de escuchar.